¿Qué tal, hijos de la rejijurría? ¿Cómo están? La verdad es que no me importa. Yo estoy re feliz porque al fin llovió en mi colonia. Por favor, Mr. Beast, pavimenta mi colonia. Bueno, el día de hoy, les traigo algo diferente. Así es, un relato propio que nombre tontamente como el caso de los Ozymandias 1, 3, 8. Vayan por unos pochoclitos y unas Miller bien frías. No olviden darle manito arriba y suscribirse. Sin más que agregar, espero lo disfruten. La luz del sol se ocultaba ya. La superficie de Númenor 3 comenzaba a iluminarse con las titilantes luces de neón de millares de edificaciones que abarcaban la superficie completa del planeta, y Ozymandias descendía a la mayor velocidad que podía, con el fuselaje derecho destrozado, con un humo negro alzándose de sobre la pútrida superficie de la ciudad. Los ciudadanos la vieron pasar entre los edificios, chocando ocasionalmente con alguna estructura, y asientos de vehículos aéreos individuales frenar en seco para evitar un choque desastroso. Por momentos, los habitantes creían que la nave se estrellaría, causando un desastre que se llevaría varias vidas. Pero la nave, a pesar de su velocidad y violento vuelo, aterrizó exitosamente en un hangar del Imperio, siguiendo los protocolos de programación del vuelo automático. A su aterrizaje acudieron ingenieros de vuelo y mecánicos del hangar, sorprendidos por el terrible aspecto de la nave. Fuselaje destrozado, con su superficie plateada envuelta en una espesa masa gelatinosa con un ligero tono verdoso que se desintegró en cuestión de segundos, impidiendo su estudio. Apagaron el incendio del fuselaje y la anclaron a la computadora de análisis, no sin antes llamar a la tripulación, la que no respondió a ningún llamado. El escaneo del computador reveló ausencia de vida dentro de la nave, algo que alarmó sumamente a los diplomáticos en cuanto recibieron la noticia. Una nave de investigación había perdido a toda su tripulación. Una tripulación compuesta enteramente por científicos, con ausencia total de armamento o algo llamativo para los piratas del borde exterior. Pronto se abrió la nave en busca de algún rastro químico y físico que presentase un indicio del paradero de tan honorables investigadores. Nada. Todas sus pertenencias se encontraban ausentes, al igual que el equipo de investigación y bitácora del capitán. Por dentro, la Ozymandias lucía como una nave recién salida de la fábrica, pulcra, sin aromas o indicios de que alguien la hubiese tripulado previamente. Podrían haberla hecho pasar como una nave nueva y venderla a alguna subdivisión del Imperio, de no ser por su terrible aspecto externo. Entonces el ingeniero en jefe del hangar Lorecaster accedió al paso 2 en estos casos tan particulares: encender el cerebro de la Ozymandias y conocer lo que la misma nave había registrado y vivido. Para esto tomó a su mano derecha, y a una científica, que esperaba el regreso de aquella nave, por fines diplomáticos. Los tres pidieron una sala sellada y ninguna forma de interrupción durante el interrogatorio. Lo que ocurra aquí, señora Sánchez, es, como podrá comprender, sumamente privado y no podremos presentarlos ni a la prensa o la naval imperial. Con lo que lamentó las dificultades que este digamos secreto pueda causarle. La señora Sánchez solo asintió y se sentó a su derecha, mientras el ingeniero Rogers ajustaba la pantalla y el cerebro de la Ozymandias. Que no realice ningún tipo de comunicación o encienda su detector en cuanto la conecte, ingeniero. Dijo el jefe Lorecaster, con su tono duro de jefe prepotente. Su subordinado no me dio palabra y, de un pequeño salto, declaró que había acatado la orden. La pantalla se encendió y la voz, robótica y desalmada de Ozymandias resonó en la sala insonorizada. Ozymandias 1, 3, 8. Número de serie 19,887 BDD. Cedida al sector de investigación y desarrollo de la Armada Naval del Imperio, bajo el comando del capitán Dimitri Olsen, activa para servicio. Ozymandias, te hemos encendido debido a la pérdida completa de tu tripulación, incluida la pérdida del capitán Dimitri Olsen. Necesitamos que nos proporciones toda la información que poseas con respecto a dicho incidente. Un silencio sepulcral inundó la sala y la pantalla borró su mensaje de presentación, como si la nave se arrepintiese de hacerlo. Toda información de grado 2 requiere la autorización del supervisor ingeniero con un rango superior al nivel 3, señor. Dijo la nave con sutileza. Sí, lo sé, y usted sabe que tengo el grado 3. Ingeniero en jefe del hangar 2819 de Númenor 3, y el resto de los presentes poseen un rango superior al nivel 3. Así que una vez más, dame los detalles de la desaparición de su tripulación.
No nos haga perder el tiempo. El ingeniero guardó silencio por un momento y, alzando un dedo, señaló, y explica por qué estabas apagada en primer lugar, pues no seguiste el protocolo en caso de emergencia tras la pérdida de un miembro de la tripulación. Hasta aquel momento nadie se lo había cuestionado. Habían supuesto que el cerebro de la Ozymandias se había apagado por el daño en el casco, pero el daño no había representado un riesgo para el cerebro. De acuerdo, ingeniero David Lorecaster. Entrego a ustedes la información registrada del vuelo 33452A. Con propósito de investigar una anomalía gravitacional en el sector 881 del borde 1C. Capitán en jefe, Dimitri Olsen. Tripulación, Tamira Jefferson, astrofísica. Dennis Patcher, ingeniería de la nave. Gerardo Solas, astrofísico y segundo capitán. Presento a ustedes toda la información almacenada en mi cerebro durante el período de la misión, que comprende del 23 de octubre del año 3214 al 1 de diciembre del mismo año. Ante sus ojos, las carpetas de audio, vídeo y bitácoras de la tripulación se presentaron sin ningún decoro. Un suspiro de alivio se escuchó en la pequeña sala por parte de la señora Sánchez y el segundo al mando. Pero el jefe no. La nave aún no había respondido su primera pregunta, lo que le resultó sumamente extraño. Gracias, Ozymandias. Ahora también envíame un reporte de tu estado vía neuronal. En un milisegundo, el reporte le llegó, como un ligero tintineo. Aunado al reporte, las carpetas de la investigación le habían llegado y se habían aglomerado en su cerebro. El cerebro tenía un límite de almacenamiento, pero siempre podía eliminar información una vez la hubiese analizado. Los tres curiosos se reclinaron en sus asientos, dejando al cerebro de Ozymandias encendido, en caso de que se requiriese preguntarle algo, y cada uno comenzó a divagar en la información a su manera. Bitácora de Dimitri Olsen. Capitán de la Ozymandias 1. 3. 8. Fecha de despegue: 23 de octubre, 3214, a las 6 de la mañana. La tripulación se encuentra preparada. El reporte de trabajo nos ha llegado a tiempo, y el curso está fijo y en el espacio no se presenta tráfico, con lo que estimamos llegar a la zona en un par de horas. Nada fuera de lo habitual en el despegue y trayecto de la nave. Los reportes del capitán Dimitri eran concisos y útiles, presentando reportes de la nave, estados de salud, equipo y avances. Incluso Ozymandias había estado encendida durante el trayecto. 1 de noviembre. Nos hemos instalado en torno a un asteroide circundante a la anomalía. Este se mantiene en rotación a la zona de estudio, como se presentó en el descubrimiento hace unos meses. Las cámaras de la Ozymandias la mostraban plantada en aquella roca como una araña sobre su red, observando al vacío del espacio, algo que no se podía distinguir con la vista. En su interior, el capitán y sus ayudantes iban de un lado a otro, analizando muestras y espectros que obtenían al lanzar cámaras y sondas a la anomalía. Los tripulantes se mostraban tranquilos. Incluso en una ocasión se pudo ver al capitán Dimitri sacar una guitarra y tocar una dulce canción de Bowie, que conmovió incluso al cerebro de la Ozymandias. 10 de noviembre. El asteroide se ha inclinado en 25 grados su rotación, lo que nos ha acercado un poco más a la zona de estudio. Todos los reportes se encuentran en la carpeta correspondiente y, sin embargo, debo destacar que no hemos avanzado en nada. Más allá de las lecturas, no hemos encontrado nada. La información nueva con la que contamos es nula. La tripulación se encuentra relativamente deprimida, pues nadie ha encontrado una teoría razonable para explicar el campo gravitacional en el que nos encontramos. Es como si realmente no hubiera nada aquí fuera. Las cámaras y los audios testificaban esto último. Una desesperación y ansiedad comenzaba a dominar a los navegantes. Se mordisqueaba las uñas y se llevaban las manos a las cabezas en busca de respuestas o avances. Enviaban sondas nuevas a la zona de estudio, pero los resultados eran los mismos. Era como si nada hubiera pasado realmente en aquel rincón del universo, y los únicos conscientes de una anomalía fuesen ellos, como una especie de broma o mentira. David Lorecaster estaba sumamente preocupado, pues cabía la posibilidad de que el capitán Dimitri hubiese apagado a Ozymandias debido al estrés del fracaso del viaje y la hubiese obligado a no dar explicaciones, pues sabía de la reputación egoísta que tenía el capitán Dimitri. Sin embargo, no había analizado toda la información y no podía sacar conclusiones todavía. Entonces avanzó otros 10 días en la bitácora y grabaciones con cierta rapidez. Día a día, la tripulación parecía desgastarse más, palidecer ante el estrés y la tristeza. En una ocasión, la ingeniera Dennis había terminado postrada y enferma.
Los tripulantes se habían despertado de sus cápsulas de sueño, inventariado todo y presentado el primer reporte del día, como sugería la rutina. Sin embargo, durante el desayuno, la ingeniera Dennis demostró un comportamiento errático, movimientos y gritos histéricos mientras degustaba su desayuno, causando una rabia tormentosa en el capitán Dimitri, que se levantó en un instante de su asiento y, tomando la cafetera, golpeó a la ingeniera en la cabeza, dejándola inconsciente. Ningún miembro de la tripulación le detuvo, al contrario. Todos respondieron ante aquel hecho con júbilo y alegría, incluida la debilitada víctima. Fue así que la guitarra del capitán quedó guardada y comenzó a pillar polvo. Mientras, el ambiente se hacía tenso y la tripulación sostenía discusiones constantemente por cualquier alteración. Las tablas de análisis y la pantalla de la sala principal, donde un par de fórmulas sin resolver se mostraban iluminadas con una luz neón, habían desaparecido, al igual que ciertos elementos de la investigación. Era como si la misma tripulación perdiera el interés en su trabajo y en cambio encontrasen más excitante las riñas y el maltrato. 20 de noviembre. Esto fue un timo. No hay nada aquí afuera por analizar. La naval imperial nos mintió y nos trajo aquí, a investigar un pedazo de espacio igual que el resto. No hay ninguna anomalía y, por ende, ninguna razón para mantenernos aquí. Aquellas palabras resultaban ridículas e incluso estúpidas. ¿Cómo era posible que el capitán ignorase que su nave estuviera anclada sobre un asteroide que rotaba en torno a un punto vacío en el espacio? Tenía la anomalía frente a los ojos y sin embargo, lo ignoraba. Entonces Lorecaster observó las cámaras y vio detenidamente cómo la tripulación empacaba sus materiales de estudio, ropa y pertenencias en las mismas ondas de investigación, y las arrojaba a la anomalía gravitatoria. Siendo esta la única actividad donde no se violentaban. Entonces, observando una de estas ser disparada a la anomalía, notó que ya no había un espacio vacío. Una pequeña forma oscura similar a una esfera se había formado en el centro en que caían las ondas y tras tragarlas, crecía en tamaño. Un agujero negro. ¿Cómo era aquello posible? No tenía sentido. Lorecaster eliminó la hipótesis al recordar cómo se formaban y cómo funcionaban los agujeros negros. Aquella irregular esfera negra era otra cosa, nueva para la ciencia y los investigadores en turno la ignoraban, a pesar de tenerla frente a sus ojos. 23 de noviembre. Hace un mes que estamos en este pedazo de chatarra, en mitad de la nada. La tripulación y yo hemos decidido abandonar esta zona de pérdida y burla para nuestro honor como investigadores y fieles al imperio. Nos han mentido y nos han traído a la nada solo para burlarse de nosotros, pero no lo permitiremos, pues yo mismo eliminaré cualquier cosa útil y rastro del imperio naval de esta nave. Y la bitácora se cortaba en seco, mostrando un reporte de daños, donde el capitán Dimitri había intentado eliminar los registros y eliminar el cerebro de la Ozymandias sin razón aparente, con lo que esta última había iniciado el protocolo de salvaguarda de datos. La misma Ozymandias había realizado los reportes médicos de los tripulantes en este último informe diario, debido a las anomalías en estos. Todos presentaban falta de sueño e irregularidades psíquicas, resultando en comportamientos erráticos e impredecibles, como los del capitán hacia la pobre Denise. Era como si la tripulación se hubiese vuelto loca en un instante. Y, en el exterior, la masa negra había abandonado su forma de esfera y ahora se extendía ampliamente, como una figura extraña y terrible, que se inclinaba hacia la nave y el asteroide. ¿Pueden ver esto?, preguntó aterrado Lorecaster, y solo escuchó un débil sí, de sus colegas, aterrados como él. El asteroide se había inclinado casi 90 grados y ahora, en su rotación, iba a colisionar directamente con la forma negra. Los tripulantes dejaron sus riñas y, de súbito, detuvieron sus agresiones y los 4 miembros se introdujeron en sondas que apuntaban directamente a la figura negra. Ozymandias había impedido el lanzamiento, pero la activación manual del capitán Dimitri eliminó a la nave de la ecuación, lanzando las sondas justo en el punto de rotación en el que el satélite y la masa negra colisionaron. Las cámaras se fueron a negro. Las grabaciones se cortaban y se restablecían en el aterrizaje apresurado de Ozymandias sobre Numor 3. ¿Qué pasa con el resto del metraje? Está estropeado, señor. Lorecaster sabía que la nave mentía. Podía ver que el metraje estaba encriptado. Era como si un niño pequeño mintiese. Ozymandias. El metraje está encriptado, no volviste con tu tripulación. No velaste por su seguridad, te apagaste por decisión propia y jamás notificaste al imperio de lo ocurrido. Has infringido más de 16 códigos, con lo que quedaba relegada a eliminación y revocada del servicio. Silencio. Lo comprendo, señor. ¿Me entregarás el metraje y la información encriptada?
Preferiría no hacerlo, ya que con ello, pongo en riesgo su vida, lo que implicaría infringir el código. Lorecaster reflexionó sobre aquellas palabras. En el reporte de daños de la Ozymandias, aunado a la información de la investigación, la nave no había presentado inconveniente alguno. Incluso, había salvaguardado la vida de la tripulación en la medida de lo posible. Entonces, ¿por qué se había apagado tan de repente y retenía la información encriptada, aunque su existencia estuviese en riesgo? Señora Sánchez, acompañe al ingeniero Rogers a la sala de desmontaje. Revoquen a la Ozymandias de su servicio, envíenme toda la información con copia y eliminen a la nave del sistema. Ingeniero Rogers, desencripte la información y hágasela llegar en cuanto sea posible. Esta reunión queda concluida y la información encriptada será enviada de mi parte a mis superiores. No se me dio mayor palabra y todos abandonaron la sala. Lorecaster comprendió que si la Ozymandias consideraba aquella información tan importante como para ponerla por encima de su propia existencia y encriptarla, debía ser por una razón. No la había eliminado, sin embargo, quizás, eso lo habría dejado para decisión de los humanos. Pero su actitud resultaba extraña, demasiado humana para una máquina, con un actuar irregular y soso, anormal para un ser que no puede sentir. Lorecaster no se turbó. Se mantuvo en su despacho, observando el amanecer sobre Numor 3. Una noche entera había pasado interrogando y analizando el caso de la Ozymandias, y tenía más dudas que respuestas. Las llamadas le llegaban a la mente como tintineos constantes. Eran sus superiores en busca de respuestas. Pero él no las tenía aún. La información desencriptada le llegó 1 hora después de la salida del sol. El ingeniero Rogers había demorado más de lo habitual, con lo que verificó que aquella máquina había puesto todo de sí en proteger y resguardar la información. Pero la máquina ya no podía protegerla, pues para aquella hora no sería más que un recuerdo para los que estuvieron relacionados directamente con la misma. Abrió la carpeta, con las grabaciones. Seguían directamente donde se habían cortado, con las ondas entrando a la figura negra. Volver a verla le causó escalofríos. La nave se desprendía en el mismo instante que las ondas se lanzaban a la figura, manteniéndose al tanto de los signos vitales de los tripulantes. La nave avanzaba sobre una nube gris, similar a la niebla, que dificultaba la vista para las cámaras. Entonces, los signos vitales se apagaban y, en mitad de aquella niebla, un espacio se abría ante la Ozymandias, deformando el espacio, como un agujero de gusano o el efecto visual de la espaguetización. Una luz de una procedencia inexistente iluminó el portal y Lorecaster pudo ver al fin las respuestas a sus preguntas. Una zona terrible, desagradable, donde figuras altas y colosales se alzaban y se deslizaban de un lado a otro. Las figuras eran horribles, con millones de formas cada una. Desde figuras arácnidas y antropoformas se bifurcaban alrededor de la nave, mostrando cuencas vacías y destellos similares a ojos. Y a su alrededor se encontraban millares pequeñas estrellas rojas similares a ojos de fuego. Lorecaster recordó enseguida las historias religiosas que había aprendido en clases de historia y se dijo que si el infierno existía, sin duda era el que estaba apreciando. Unas figuras penetraron en la nave, retorciéndose y eliminando de cada rincón de la misma algún vestigio humano. Las figuras similares a insectos y máquinas emitían gemidos similares a risas y una de ellas, retorciéndose y tambaleándose al mismo tiempo, se postró sobre una de las cámaras, y a Lorecaster le pareció escuchar la risa del capitán Dimitri. Entonces la Ozymandias aceleró con la propulsión nuclear, saliendo en un destello de aquella pesadilla. Inició el piloto automático a la colonia humana más cercana y se apagó, con aquella figura negra y deforme atrás, que en sus ligeros movimientos, parecía acechar a la nave en la negrura del frío espacio. Lorecaster comprendió entonces las decisiones de la nave y no pudo evitar vomitar por lo que había visto. No podría describir el horror a nadie y, levantándose difícilmente del suelo, eliminó la grabación, aterrado y desprovisto de color. La Ozymandias había registrado vida inteligente más allá de la comprensión humana, y esta era tan terrible que era mejor olvidarla. Por un instante, Lorecaster se preguntó si la nave habría sentido el mismo temor que él al ver aquellas figuras insectoides de proporciones incomprensibles. Desechó la idea al recordar que había eliminado esta última del sistema y batallosamente, se tumbó en su sofá. No quería pensar en las criaturas ni en la pérdida, quería eliminar aquello de su visión. Necesitaba interacción humana que le recordase que todo estaba bien, por lo que se marchó del hangar. Llegada la tarde, atendió las juntas del caso. Explicó que la pérdida del metraje que en verdad había eliminado, había sido producto de la anomalía y que debían realizar una nueva investigación, amén de recuperar los cuerpos.
Gracias a su nivel en la naval imperial, pudo mantener a la señora Sánchez y a Rogers de su lado y testificar a favor de su versión. El caso y las grabaciones disponibles consternaron a la naval imperial y un temor terrible se alzó en la sala al descubrir la esfera tan espantosa. Señores, como comprenderán, no podemos dejar la anomalía así y debemos mandar otro grupo de investigadores a la zona y me temo, Teniente Williams, que no comprende aún la situación completamente. Dijo Lorecaster, ocultando el terror en sus ojos al recordar a aquellas estrellas de fuego sobre un firmamento desconocido. Antes de tomar acciones, debemos reflexionar más, señor Lorecaster, es bien conocida su gran reputación en Humor 3 y, sin embargo, recuerde que usted no tiene ningún poder aquí. Debemos regresar a la anomalía y recuperar a nuestros hombres, si es que siguen allí. Quiero que apunten sus telescopios y envíen toda nave cercana a la zona en busca de alguna señal de apoyo, Teniente Williams. Mencionó una voz fría y antipática, su entusiasmo e interés por las vidas de nuestros investigadores es admirable, pero temo que lo que desea será imposible de realizar. ¿Qué quiere decir? Preguntó Lorecaster, ocultando el temblor de sus manos, ocultándose bajo la mesa. Lo que quiero decir es que enviamos sondas y naves de rescate a la zona y no se encontró nada. Recibimos el reporte hace 15 minutos. No hay nada allí afuera, ni siquiera la anomalía. Lorecaster abrió los ojos como platos. Aquello era imposible, la nave había abandonado la zona y aún se podía ver la anomalía en el lugar donde se había registrado. Entonces recordó esa sensación, la sensación de que la figura perseguía a la nave y se desmayó. Afuera, en la hermosa ciudad de Humor 3, una sombra gris y deforme interrumpió la luz del sol y el hermoso planeta de neón se envolvió en las tinieblas.